Zona de trabajo, un engranaje más en la comunicación de los tiempos modernos. Jueves desde las 6 de la tarde por Radio La Compañía 101.7. El día 29 de mayo se va a cumplir otro aniversario de lo que popularmente se conoce como el Cordobazo. Claro. ¿Ah? Sí, exactamente, Nicolás. Sí, el 29 de mayo se va a cumplir otro nuevo aniversario del Cordobazo, y desde este programa, desde Zona de Trabajo, nos habíamos propuesto abordarlo porque es un hecho, digamos, sea que en nuestra historia no es un hecho más, digamos, ¿no? O sea, para la clase trabajadora y el pueblo argentino, sino que es un hito, podríamos decir, importantísimo en lo que es la lucha que la clase trabajadora y el pueblo argentino viene desarrollando, digamos, en nuestro país desde el inicio de su propia historia, ¿no? Sí, o sea, sí, ya sí. desde... en lo tendiente, digamos, bueno, a la cuestión, podríamos decir que por ahí lo interesante es observar el fenómeno, que fue un fenómeno que está muchas veces, digamos, sea muy íntimamente relacionado con lo que fue la historia de los 70, ¿no? Sí. Una historia, digamos, sea que ha marcado a fuego a muchas generaciones, y hoy en día todavía, digamos, sea estamos teniendo y viviendo las consecuencias de lo que fue aquella lucha de los 70, pero que no fue un hecho aislado solamente que fuera característico de la Argentina, sino que también el fenómeno, digamos, sea de los levantamientos, de las revueltas y las insurrecciones populares en aquel momento, digamos, sea de la década, fines de la década del 60, fue un fenómeno bastante generalizado, podríamos decir, por lo menos en Europa y en parte, digamos, sea importante de América Latina también, ¿no? Claro. E incluso también, digamos, sea, bueno, del propio corazón del imperio, ¿no? O sea, en los propios Estados Unidos, como consecuencia de toda la situación que se vivía por la guerra de Vietnam, ¿no? O sea, el rechazo hacia la guerra de Vietnam. Y a los derechos civiles. Y a los derechos civiles. Para quien está del otro lado y no sabe a qué nos referimos con los hechos que pasaron el 29 de mayo de 1969 en Córdoba, vamos a escuchar lo que relataba el periodista Sergio Villarroel para el noticiero Telenoche de Canal 13 de Buenos Aires. Son las 11 de la mañana del viernes 30 de mayo, en pleno centro de la ciudad de Córdoba. Segundo día del paro dispuesto por la CGT de Córdoba en sus dos filiales. Ayer, desde las 11 de la mañana, los obreros abandonaron sus lugares de trabajo y se dirigieron en manifestación hacia el centro de la ciudad. Eso originó previstos choques con las fuerzas de seguridad que hasta ese momento estuvieron solamente a cargo de la policía de capital y provincia. Hubo refuerzos de la Gendarmería Nacional, pero al transcurrir las horas la situación se hizo tan tensa y de tanta gravedad que hubo que recurrir a las unidades del ejército argentino con asiento en Córdoba. Estas que aquí vemos pertenecen a la Escuela de Tropas Aerotransportadas, unidad con asiento en camino a Calera, que se ha hecho cargo de la ciudad desde ayer a las 17 aproximadamente. La noche de la víspera fue muy tensa. Hubo tiroteos esporádicos y durante casi 3 horas la ciudad estuvo totalmente a oscuras. El silencio fue matizado más de una vez por nutridos tiroteos. Los efectivos del ejército buscaron y buscan aún en este momento francotiradores que no han cesado en su actividad desde las primeras horas de la noche pasada. Ahí escuchábamos el informe para el noticiero Telenoche de Canal 13, donde parece como una situación de guerra total, ¿no?
Ahora, ¿qué es lo que efectivamente pasó ese día y los días anteriores? No Exacto. solamente en Córdoba, sino en otros lugares del país. Claro, en particular, viste, con respecto al tema del Cordobazo, lo que se debe encuadrar justamente es eso, es que el hecho en sí se motiva por un paro que se había decidido a nivel nacional, el cual iba a ser un paro, digamos, de 24 horas, Sí. que había decidido la CGT, y que tenía, digamos, como fecha el 30 de mayo, ¿no? O sea, Sí. y por una cuestión de la particularidad, digamos, de lo que se debatía y de lo que se discutía en Córdoba. En Córdoba la medida, digamos, comenzó, digamos, un día antes, ¿no? Comienza a las 11 de la mañana del día 29 de mayo, ¿no? Y era una jornada de paro por 37 horas. O sea, agregaban, digamos, 12 horas más a las que se habían planteado a nivel nacional. En esas características que tenía, digamos, justamente la CGT y el sindicalismo, digamos, de la Regional Córdoba, hizo que esa huelga general, ¿no? Que era una huelga general, además también con movilización, comenzara ya más tempranamente, incluso, digamos, de lo que había estado establecida en la propia Córdoba. Y ya a partir de las 10 de la mañana comienza la movilización de distintas columnas que empiezan a avanzar hacia el centro de la ciudad. La idea era que tenían que llegar hacia el punto donde estaba el local de la CGT de los argentinos y donde se iba a realizar un acto. Pero desde un primer momento el accionar de los trabajadores es repelido y es tratado se trata de impedir por parte de la fuerza pública, tanto la policía de la provincia de Córdoba como la policía federal. Sí. Y cerca de las 11 de la mañana, digamos, del 29 de mayo, comienza a recorrer la noticia, digamos, de que un trabajador, un obrero de Lesmata, el obrero Mena, había sido asesinado por la represión policial cuando la columna de los mecánicos, digamos, intentaba, digamos, avanzar como el resto, Claro. para poder llegar al acto acordado. Sí. Eso fue, digamos, el inicio de lo que podemos decir fue una insurrección popular que hasta el día de hoy, digamos, sigue teniendo, digamos, sus ruidos en la historia de nuestro movimiento obrero argentino, ¿no? Sí. Algo parecido, por decirlo así, había pasado en los días previos en la ciudad de Corrientes y en la ciudad de Rosario, ¿no? Exacto, sí. En la ciudad de Corrientes venía de una larga lucha, digamos, el movimiento estudiantil por el tema de los comedores universitarios, ¿no? Sí. Y ahí es asesinado, digamos, un estudiante también. Y en marchas de repudio a la represión policial que se hicieron posteriormente, digamos, en la ciudad de Rosario, también son asesinados otros 2 estudiantes más. Y evidentemente, había una situación bastante proclive, digamos, a la insurrección de un pueblo que estaba sufriendo una dictadura que tenemos que recordar en el momento, digamos, que estos hechos se estaban produciendo, era la dictadura de la Revolución Argentina, ¿no? O sea, sí. la dictadura del general Onganía. Exactamente. La cual, si se caracterizaba por algo, era justamente por ser una dictadura con una atmósfera opresiva muy grande, ¿no? Muy fuerte. Y con un nivel, digamos, de represión y de autoritarismo, no solamente, digamos, hacia la clase trabajadora, sino fundamentalmente hacia los sectores juveniles, ¿no? Los estudiantes. Claro. Poco tiempo de inaugurar la Revolución Argentina, la dictadura de Onganía produce el tristemente célebre
y conocido, digamos, se ha hecho de la Noche de los Bastones Largos, que fue la represión a los estudiantes, digamos, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en la Universidad de Buenos Aires. Sí, en el año 66. Exacto. Y todo eso confluyó en ese hecho que terminó generando una insurrección popular que tomó el control de la ciudad de Córdoba durante un día y medio, y el Estado tuvo que recurrir nada más ni nada menos que a las Fuerzas Armadas para poder volver a tener, digamos, el control de la ciudad. Claro. Y un hecho que además, bueno, se persiguió a todos los dirigentes, digamos, de las distintas extracciones sindicales. En ese momento fueron juzgados, condenados, llevados, digamos, a las cárceles en el sur. Juzgados en forma express, digamos. Express, ¿no? Sí, condenados a montones de años, digamos, de prisión. Pero que dejó, digamos, como saldo, amén, digamos, de lo que fue la represión y las decenas de muertos y heridos que hubo en los enfrentamientos, dejó, sí, digamos, a esa dictadura de Onganía herida de muerte. Recordemos que la dictadura de Onganía, Onganía había sido el líder de aquella fracción, digamos, del ejército, que eran denominados como los azules, que se impuso después de un largo batallar al sector colorado del ejército, y fue también a través de un enfrentamiento entre ellos que se produjo en el año 62, si mal no recuerdo, y que venía a instaurar un gobierno por 30 años, ¿no? O sea, ese era el plan original de la dictadura de Onganía, ¿no? El que hablaba del tiempo de lo económico, el tiempo de lo social y, por último, el tiempo de lo político, ¿no? Claro. Y en una situación en donde la mayor parte de las fuerzas políticas estaban prohibidas, pero fundamentalmente, digamos, pesaba, digamos, en la proscripción sobre el peronismo, ¿no? O sea, con lo cual podemos decir que la gran mayor parte del pueblo, digamos, no tenía la posibilidad de tener un canal de expresión y de participación política. Claro. O sea, en esa atmósfera, ¿no? Otra de las cosas que se ven claramente según los diferentes testimonios y los diferentes especialistas que han investigado sobre el tema del cordobazo, es la particularidad que había en términos de lo que significa la unidad política en una lucha determinada, ¿no? Lo que siempre decimos, la unidad en la acción. Claro. Ahí hubo algo muy particular que signó los años que siguieron en la política argentina, y uno podría decir que también dejó su huella en los años posteriores, en la actualidad. Incluso cuando uno habla de la unidad en acción, siempre hay como cierta referencia a lo que pasó en el Cordobazo. Sí, Nicolás, porque sin lugar a dudas ese hecho que tuvo la magnitud que tuvo, que contó con la unidad de todos los sectores del sindicalismo cordobés, ¿no? Que muchas veces es representado en las figuras más conocidas, ¿no? O sea, la figura del Pidio Torres, del ESMATA Córdoba, que era un dirigente, digamos, más de los tradicionales, ¿no? Lo que uno podría decir más vinculados a la burocracia bandorista. Claro. Que eran, además, digamos, bueno, tenían una particularidad. Si bien ellos dirigían el conjunto del movimiento obrero a nivel nacional, en Córdoba, digamos, eran una minoría, porque en Córdoba, digamos, el sector del peronismo que encabezaba Atilio López de la UTA tenía, digamos, muy buena relación con otros sectores del sindicalismo que no necesariamente venían de una extracción peronista, entre ellos, por ejemplo, el lucifuercista Agustín Tosco, claro, ¿no?
que era un dirigente que también era una rareza dentro de lo que era, digamos, sea el gremio de la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza, ¿no? Y hacían de Córdoba, bueno, ahí una experiencia bastante particular, ¿no? Córdoba era un bastión de un sindicalismo que aún en las versiones del sindicalismo, uno podría decir más oficial, en determinadas circunstancias y situaciones, priorizaba, digamos, sea la unidad de acción y la unidad en la lucha, como vos bien lo decís, ¿no? Claro, incluso la unidad que se daba, como se dio en las movilizaciones de los días anteriores, la unidad en la acción con otros sectores como sociales, los sí, estudiantes y otras organizaciones sociales. Bueno, en ese punto es interesantísimo no solamente ver lo que es, por ejemplo, el enfoque que al respecto tiene Valeria Manzano. Ella es historiadora y es investigadora del CONICET, y pertenece al Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín, y en donde justamente lo que ella refleja de todo eso es esa irrupción que hubo en aquel 68 y en aquel fin de la década del 60, ¿no? Sí. O sea, en donde esa participación de la juventud fue una característica en la cual, digamos, sea, bueno, no solamente se daba en casi todas partes del mundo, sino también, digamos, sea, en nuestro país, en la Argentina, ¿no? Y sumado a eso, bueno, otro tipo de influencias que esa juventud tenía, y que tenían que ver, viste, bueno, con algunas cuestiones que se habían logrado, porque todo esto tiene un contexto, ¿no? O sea, a nivel global, que es que justamente ese mayor auge de movilización, de esperanza, digamos, en una transformación, en un cambio radical de la sociedad, se da en un momento que se conoce comúnmente, digamos, sea como el periodo dorado del capitalismo, por lo menos en Occidente, ¿no? O sea, en donde se da el mayor nivel de crecimiento, digamos, sea del capitalismo en la posguerra, y en un contexto, obviamente, bueno, de Guerra Fría, porque del otro lado estaba el bloque socialista y la Unión Soviética, y que había permitido la ampliación de muchas cosas, como era, por ejemplo, bueno, el tema de la educación, tanto la educación media, la educación universitaria, que era una ampliación que se daba en países como Italia, Alemania, pero también, digamos, era un fenómeno que se daba en países, digamos, como México, como la Argentina. Claro. ¿No? Otro tema que también, digamos, tuvo mucha influencia fue la aceleración de la comunicación, la comunicación de los gustos, las estéticas, las ideas que iban a lograr circular con mayor velocidad y mayor instantaneidad, ¿no? O sea, en el momento que casi podría decir estaban sucediendo las cosas, la multitud podía tener la posibilidad de enterarse de lo que estaba sucediendo. Exacto. Un poco lo que sucede con el asesinato de Mena, ¿no? O sea, cuando Mena cae, comienzan, digamos, la noticia a repercutir, y eso genera, digamos, y enardece al resto, digamos, de la población, y termina una huelga general con una movilización en una insurrección popular de masas, ¿no? Claro. Y después, bueno, también, digamos, bueno, no podemos olvidarnos en todo ese contexto, lo que era, digamos, la cuestión geopolítica de un tercer mundo que emergía con los estados que estaban dejando de lado el colonialismo, estaban luchando contra el colonialismo, fundamentalmente en África y en Asia, la guerra de Vietnam, y en el caso nuestro, en América, nada más ni nada menos que ese faro que todavía sigue encendido, que era la Revolución Cubana, ¿no? Exacto, o sea, sí. Una revolución cubana que tenía un reflejo muy fuerte sobre amplios sectores juveniles, y además también, digamos, bueno, que para nosotros tenía una cuestión también particular, ¿no? O sea, porque una de las figuras trascendentales de la Revolución Cubana era un argentino y era el comandante Ernesto Che Guevara. Claro, y que había sido asesinado tan solo 18 meses antes del Cordobazo. Exacto.
datos significativos de esos años, de ese 67, de ese 68, de ese 68 parece como una bisagra. Uno muchas veces hablándolo con un montón de compañeros que vivieron esos años, siempre ellos lo expresan, ¿no? O sea, y lo cuentan como una cuestión en donde la posibilidad de la revolución, del cambio, de la transformación estaba, podríamos decir, casi a la vuelta de la esquina, ¿no? Sí. Y eso también, me imagino, el ánimo que insuflaba y que influía, digamos, o sea, en esa masa y como decíamos la otra vuelta, mientras hablábamos para preparar este tema, ¿no? O sea, que además también tenía que ver esta cuestión de que en muchos casos, sí, si bien el movimiento estudiantil participa activamente y se da esa alianza obrero-estudiantil, también muchos de esos estudiantes mantenían el doble carácter. Porque eran, por un lado eran estudiantes, pero por otro lado también eran trabajadores. Y trabajadores, digamos, sea de nada más ni nada menos. Bueno, estamos hablando de la ciudad de Córdoba, podríamos decir el corazón industrial de la Argentina. De la Argentina, ¿no? En ese momento. Las principales fábricas automotrices estaban todas en Córdoba, ¿no? Y como vos decías antes, en una dictadura que venía a combatir una situación que en Argentina se daba como en otros países del mundo. Estaba en ¿no? auge, sí. Claro, sí. Que era Y una situación económica donde los trabajadores estaban disputando el poder de, digamos, el poder económico a los grandes capitales. Digamos, había una situación realmente de disputa con los grandes capitales que la dictadura venía a tratar de cortar de raíz, ¿no? Sí, es interesantísimo porque además también, si bien la dictadura de Onganía no va a caer, digamos, sea por el Cordobazo, pero sí va a quedar, podríamos decir, herida de muerte, ¿no? Sí. Y un año después, en 1970, se vuelve a producir otra, digamos, sea movilización con características también insurreccionales en la ciudad de Córdoba, que fue conocida y pasó a la historia, digamos, sea como el Viborazo, ¿no? Claro. Y bueno, y en el caso, bueno, de Onganía, Onganía quedó muy expuesto después del Cordobazo y debemos recordar que también ahí entra otro tema, ¿no? O sea, que sería interesantísimo poder abordar, pero bueno, pero no nos da el tiempo. Sí. Pero que es también que las propias organizaciones políticos y sindicales también tenían, digamos, sea como correlato, organizaciones político-militares. Sí, en muchos casos sí. En muchos casos sí, y organizaciones político-militares que también estuvieron presentes tanto en el Cordobazo como también, digamos, sea en el Viborazo. Y en el caso, bueno, concreto, por ejemplo, bueno, de la dictadura de Onganía, Onganía termina cayendo, digamos, sea cuando se produce el secuestro, digamos, sea del general Aramburu por parte de un comando de montoneros, claro, ¿no? Y Aramburu es ajusticiado por lo que lo consideraban responsable de lo que habían sido los fusilamientos, digamos, sea de los que se habían levantado en el 56 defendiendo la legitimidad y la legalidad del gobierno peronista, ¿no? Con el general Valle a la cabeza. Claro. O sea que era un año, podríamos decir, bueno, un cierre de década que condensaba esas cosas que Marx decía con respecto a la que durante muchos años puede no pasar casi nada, pero muchas veces en unos días puede pasar lo que no pasó en 20 años, ¿no? Exacto, sí. Y así fue en este caso. Y así fue en este caso, ¿no? O sea, un hecho que de alguna manera abre también lo que va a ser la década del 70, ¿no? Sí, O sea, sí, exactamente.